enfermedades tubulointersticiales se habla de como de dos implicaciones, que una es inflamatoria de los túbulos y pues del intersticio, que se habla de la nefritis tubulointersticial. Y la otra es la lesión tubular isquémica o tóxica, en donde se habla de una lesión tubular aguda y la lesión renal aguda. Esas pues son las que me falta añadir aquí, pero bueno. La nefritis tubulointersticial, pues estas son enfermedades inflamatorias de los riñones que afectan tanto el intersticio como los túbulos. Pero en estos casos, pues se habla como de una infección bacteriana de la pelvis, que es la que normalmente está afectada prominentemente, entonces se habla de una pielonefritis. Pero también hay una que es la nefritis intersticial, que estos son en casos no bacterianos, en donde se puede dar una lesión tubular inducida por fármacos y trastornos metabólicos como la hipopotasemia, irradiación, las infecciones víricas y reacciones inmunitarias. Entonces, pues la nefritis tubulointersticial puede ser aguda o crónica. La aguda, pues se habla de una inflamación que es normalmente supurativa del riñón y de la pelvis renal, que esta pues es por infección bacteriana. Entonces, dentro de estas, pues se hablan de las infecciones de vías urinarias, en donde las manifestaciones son pues dependiendo de qué vía afecte. Entonces, si afecta la vía inferior, pues se habla de una cistitis, una prostatitis o una uretritis. Y si afecta la vía inferior, pues se habla de una pielonefritis, que en su mayoría están asociadas a infecciones urinarias bajas, que pues estas sí normalmente se extienden hasta lo que sería el riñón. Entonces, bueno, dentro de la patogenia, normalmente son bacilos entéricos gram-negativos, que principalmente es la Escherichia coli, la más frecuente, pero hay otros como el Proteus, la Klebsiella, Enterobacter y las Pseudomonas, que pues estas también se pueden dar, pero estos están más asociados como a infecciones a repetición o alteraciones congénitas o adquiridas. Entonces, ¿cómo sea? Bueno, está la vía hematógena o la vía urinaria o por vía urinaria baja, que sería la infección ascendente, que son las formas en las que las bacterias llegan a los riñones. La infección ascendente, que es la más frecuente, pues esta lo que hace es que se da una adherencia de las bacterias a las superficies de la mucosa. Entonces, pues las bacterias empiezan a hacer una colonización en lo que sería la uretra distal y el introito de las mujeres. Entonces, lo que pasa es que los gérmenes llegan a la vejiga y hacen un crecimiento expansivo. Y debido bueno, un crecimiento expansivo de sus colonias y además de esto, pues debido por medio de la orina, tienden a desplazarse a corriente. La colonización de estas bacterias entéricas ocurre pues más fácilmente en mujeres, por lo que ya sabemos que la uretra y el recto tienen mayor proximidad en mujeres y pues la uretra es más corta. Además de que en las mujeres pues el traumatismo que se sufre durante las relaciones sexuales permite lo que sería pues la entrada de las bacterias a las vejigas. Además tenemos que la orina pues normalmente en lo que sería la vejiga pues es estéril por las propiedades antimicrobianas de la mucosa vesical. Y estas, pues además de eso, hacen un lavado constante por la eliminación periódica de la orina. Pero cuando hay una obstrucción del flujo o una disfunción vesical, pues estos mecanismos se ven afectados y por lo tanto pues son superados y da paso a lo que sería la aparición de las infecciones de vías urinarias. Además está lo que sería la estasis, que pues las bacterias se introducen a la vejiga y pues se multiplican sin control y debido a que no están los mecanismos que mencioné, pues no son eliminadas o no son destruidas por lo que sería la pared vesical. Las infecciones de vías urinarias pues son más frecuentes en pacientes con obstrucción de las vías urinarias, como por ejemplo los pacientes con hiperplasia prostática benigna y prolapso uterino. Además, pues también en la diabetes, pues aumenta la frecuencia debido a que pues hay mayor susceptibilidad a infecciones y además pues a la disfunción vesical neurógena, que pues esto lleva a una estasis urinaria. En el embarazo también se asocia debido a que pues la presión que ejerce el útero que está en crecimiento sobre la vejiga y los uréteres pues produce también una obstrucción y esto pues también lleva a que se dé mayor probabilidad de que se den infecciones de vías urinarias. También hay también se habla de la insuficiencia del orificio vesículo-ureteral, en donde se habla de un reflujo vesículo-ureteral, que es pues una causa de infecciones ascendente, en donde se da normalmente en niños debido a que
es una consecuencia de malformaciones congénitas que afecta lo que sería la válvula ureterovesical. También se puede dar en vejiga flácida, que esto normalmente es por lesiones medulares o disfunción vesical secundaria a una diabetes. Dentro de la morfología, pues pueden estar implicados uno o los dos riñones, pueden estar en un tamaño normal o puede estar agrandado. Y en lo que sería la superficie renal, pues hay aparentes abscesos elevados que son normalmente como delimitados, como se ven aquí, y pueden ser pues amarillentos. Dentro de lo que serían como las características histológicas, pues se da una necrosis liquefactiva, se forman abscesos dentro del parénquima renal y normalmente en estadios iniciales los abscesos se forman pus en las luces tubulares, pero ya lo que sería como en estadios tardíos, pues los abscesos tienden a romperse en el tejido intersticial. También se pueden presentar lo que serían cilindros de leucocitos en la orina. A veces no se afectan los glomérulos y en obstrucción prominente, el pus al no ser drenado tiende a llenar lo que sería la pelvis, los cálices y los uréteres y esta es conocido como una pionefrosis. También hay una variante que es poco frecuente de la pielonefritis, que es la necrosis papilar, en donde hay tres trastornos que la predisponen, que son la diabetes, la obstrucción de la vía urinaria y la drepanocitosis. Y hay un rasgo macroscópico que es patognomónico, que es una necrosis bien definida, que es color blanco grisáceo amarillento en los 2/3 apicales de las pirámides. Dentro de las características clínicas está que en un 6% de las gestantes pues se puede desarrollar lo que sería la bacteriuria, ya que en algún momento del embarazo pues pueden presentarlo y en algunos casos al no ser sintomático pues no se tratan y pues llevan a lo que sería un desarrollo de una infección urinaria. Al aumentar la edad también aumenta lo que sería la incidencia en varones por la hiperplasia de la próstata, lo que lleva pues a una obstrucción del flujo de la orina. Y en la pielonefrosis aguda no complicada, se presenta dolor en lo que sería el ángulo costovertebral, datos sistémicos de infección y signos localizadores de las vías urinarias como son la disuria, frecuencia, urgencia y también se puede presentar orina turbia por pus o piuria. Está también se debe hablar de lo que sería la pielonefritis crónica y nefropatía por reflujo. En la pielonefritis crónica, pues puede ser obstructiva crónica o asociada a reflujo, en donde la obstructiva crónica, pues como ya lo he mencionado, la obstrucción pues normalmente lleva a una infección y esta puede ser bilateral o unilateral. La que está asociada a reflujo es la causa más frecuente y pues en este caso las infecciones de vías urinarias se sobreponen a lo que sería un reflujo vesicoureteral e intrarrenal congénitos. Ya en la pielonefritis crónica y la nefropatía por reflujo se da una morfología en donde pueden estar también implicados uno o los dos riñones, que estas son difusos en las placas y aunque sea bilateral, los dos riñones no presentan el mismo daño. También se da una cicatrización desigual, que pues esto normalmente sirve para diferenciar lo que sería la pielonefrosis crónica en los riñones que son retraídos más simétricamente. Y hay un rasgo característico que es la cicatrización que afecta a la pelvis o a los cálices, que por ejemplo acá en esta imagen vemos que el cáliz que se ve amputado y entonces pues esta se puede presentar, que es uno de los rasgos característicos, y también lo que serían las deformidades de los cálices. En los cambios microscópicos, pues estos sí son inespecíficos, y las características clínicas de la pielonefritis crónica, pues esta normalmente es consultada en etapas tardías, entonces se ve normalmente, estaba asociado, por ejemplo, a lo que sería una disfunción renal, por ejemplo, en la diabetes, y en lo que serían las imágenes radiológicas típicas, se ven los riñones que están contraídos de forma asimétrica, y normalmente pues está lo que les decía acá arriba en la imagen, que es la deformidad de los cálices, que es conocida como caliectasia. Cuando es bilateral y progresiva, se da una disfunción tubular que pues esta impide concentrar lo que sería la orina.
y se manifiesta en poliuria y nocturia. Está lo que sería también la inducida por fármacos, que creo que acá me faltaba las manifestaciones clínicas también. Entonces, esta pues normalmente es por reacciones adversas pues de los usos de fármacos pues que se da cada vez más abundante y está asociada sobre todo a los que dirían las penicilinas como la meticilina y la ampicilina, algunos diuréticos como la furosemida, inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol. Y dentro de la patogenia lo que más mencionaba pues era que se da sobre todo por una hipersensibilidad inmediata por IgE aumentada y una hipersensibilidad mediada por linfocitos T. Y dentro de la morfología están pues que estas normalmente pues al ser inducidas por fármacos se dan normalmente en el intersticio, se da un edema pronunciado, infiltración de células mononucleares, y pues esto puede haber, también se puede dar presencia de eosinófilos y neutrófilos. Y debido a que la reacción media por linfocitos T puede llegar a lo que sería dar lugar a los granulomas, pues estos se van a ver como células gigantes. Los glomérulos, igual que lo mencionaba anteriormente, pueden estar normales, pero en algunos casos pueden, pues debido a los fármacos no inflamatorios y no esteroideos, debido a la reacción de hipersensibilidad, también lleva a lo que sería el borrado de los extremos de los pedícelos y además a la aparición de lo que sería el síndrome nefrótico. Y ya pues ahorita les añado lo que sería la parte de acá, pero es que no me carga bien, entonces pues me faltaría terminar de llenarles lo de lesión tubular isquémica o tóxica, que sería lo de la lesión tubular aguda y la lesión renal aguda.